serán mayor número de participantes los que nos acompañarán hoy día. Por mientras, vamos a ir avanzando. Doctores, muy buenas tardes. Es la última teoría del ciclo y pues nos tocó virtual. Me hubiera encantado compartir con el grupo de teoría hoy, pero bueno, dadas las circunstancias tenemos que avanzar. De igual forma, nos agarra casi ya en la última teoría, ni siquiera como para decir y compartirlo la siguiente semana. Y la anterior, pues tampoco la pudimos avanzar porque teníamos la investigación que presentar y todos estábamos muy concentrados en esa actividad. Muy bien, doctores, siendo así, entonces la teoría que hoy nos toca es una teoría que escapa a una mirada solo de atención primaria de salud. Atención primaria de salud te habla sobre un enfoque biopsicosocial, que es el atributo de integralidad. Te dice que debemos de ser la puerta de entrada al sistema, que es el atributo de primer contacto o accesibilidad. Te dice que no solo debemos de hacer una atención puntual, sino que tenemos que seguir en el largo de su vida de la persona y en el largo del ciclo vital de la familia, acompañarlos y mantener su salud, así como promover la participación y el empoderamiento de las personas, las familias y las comunidades. Y ese es el atributo de longitudinalidad o continuidad, ¿no? Y finalmente te dice el atributo de coordinación que nuestro sistema de salud debe de implementar en su mayor cabalidad la estrategia de atención primaria de salud, puesto que eso facilitaría que la referencia y contrarreferencia de nuestros pacientes sean accesibles, oportunos y de calidad. Es decir, la búsqueda de satisfacer las necesidades de salud de nuestro sujeto de intervención de manera oportuna y sin barreras en los diferentes niveles de atención. Cuando hablamos de One Health, ya no solo estamos hablando de la salud humana, estamos hablando de una trípode que tiene una mirada muy amplia. Y es más, la Organización Panamericana y la Mundial de la Salud están ya detrás de One Health como una mirada ya no intergubernamental, ya no solo multisectorial, sino con una mirada que invita a una reflexión profunda de hacia dónde estamos yendo como salud, no solo porque nos miremos el ombligo, como siempre les digo, sino ya en aras de tener una mirada muy social, muy amplia. Y de eso se trata One Health. Ya se vienen haciendo pininos, ya no solo de una mirada One Health, sino ahora incluso ya hay papers que nos hablan sobre la salud planetaria. Imagínense esa locura. O sea, nosotros recién estamos viendo cómo organizar nuestro presupuesto y ya hay personas, ya hay evidencia, ya hay papers que nos hablan sobre la salud planetaria. Entonces, todavía estamos muy en pininos como sistema, como sector salud. Estamos encaminados hacia la implementación de la estrategia de atención primaria y seguro a larga data tendremos una mirada mucho más amplia de una mirada de una sola salud como lo que es One Health y en algún momento, Dios me permita la vida, comenzaremos ya a armar nuestras estrategias, a mirar nuestros servicios desde una mirada profunda de salud planetaria. Qué loco. Yo la verdad comencé a leer esos papers y dije, wow, ¿cuándo voy a integrar esta teoría al sílabus? Quizás todavía sea muy pronto, quizás esta es una teoría que podría estar más cerca a ustedes en otro ciclo. Pero One Health sí fue una oportunidad de mejora, no estuvo en el sílabus 25.2, apareció en el sílabus 25.0, que fue verano, y con ustedes, o 26.0, que fue verano, y con ustedes ahora ya lo venimos desarrollando con una mirada amplia de lo que mucho de las políticas públicas ya hablan, que es, por ejemplo, lo relacionado a salud ambiental. Siendo así, entonces, doctores, comenzaremos haciendo una pequeña introducción
de una historia narrada, ¿no? Un niño de 7 años llega al centro de salud con fiebre, anemia y convulsiones. Vive en una zona rural, su familia cría cerdos, no hay agua potable ni saneamiento. El diagnóstico final no se resuelve solo con los medicamentos y ya cuando ustedes inicien sus cursos sobre terapéutica, sobre semiología, ustedes se darán cuenta que fiebre, anemia, convulsiones, y te dice que vive en una zona rural, que no tiene agua y que cría cerdos, entonces estarás pensando en un parásito que es el cisticerco, ¿no? Y el cisticerco como parásito tal puede generar convulsiones, ¿no? Y esas convulsiones pueden venir asociadas a fiebre sin necesidad de que haya una infección parasitológica, tan solo por su presencia, porque este parásito tiende a generar ciertas sustancias llamadas interleuquinas y estas sustancias justamente son las que inician la cascada febril. Es decir, hay un proceso inflamatorio alrededor de la ubicación del cisticerco. Y este proceso inflamatorio a ese nivel cerebral lo que genera es una hipertermia, que lo que busca, como en todos los casos la hipertermia, es con la temperatura destruir estos virus o estas bacterias. Y sí, efectivamente, hay algunos virus y bacterias que sí mueren o disminuyen su ciclo vital gracias a la hipertermia, que nosotros lo vemos como fiebre y que nos desesperamos por bajarla, pero es una forma de defenderse del cuerpo. El problema está aquí que este parásito que se aloja en el cerebro genera estas sustancias inflamatorias que para generar hipertermia inflaman más y eso significa que se sigue inflamando aún más. Sí, se convierte en un círculo vicioso. Se comienza a inflamar aún más los bordes del cerebro que tienen contacto con el parásito. Y esto por una situación netamente mecánica comienza a generar convulsiones. Tal y como yo se los narro, entonces efectivamente habrá que evitar en este niño que tenga convulsiones, habrá que ver cuál es la ubicación del cisticerco y cuántos cisticercos hay para ver qué más se puede hacer por este niño, porque el cisticerco no solo se ubica en el cerebro, se puede ubicar en el hígado, se puede ubicar en el pulmón. Y efectivamente, seguro le daremos medicamentos, pero la lógica será, ¿solo ese niño será el único con este problema? ¿O será que esa es una zona de criaderos de cerdos en no buenas condiciones? Quizá ellos no sean la única familia con este problema. Quizás él no sea el único niño con este problema. Quizás podemos tener no solo un niño, sino toda la familia, quizás hasta los propios animales que consumen agua que también está contaminada porque esos parásitos salen por las heces y contaminan el agua y el medio ambiente. Entonces también podemos encontrar otro tipo de parásitos, como por ejemplo la fasciola hepática, que es un parásito que lo encontramos en el hígado, por ejemplo, y que es muy común en los animales vacunos. Y ustedes ahorita están llevando parásito y micro, entonces no estamos muy lejos, de seguro ustedes ya los vieron a través del microscopio. Pero más allá de eso y de la parte fisiopatológica o parasitológica de estos parásitos, es la lógica que desde una mirada más amplia de salud pública puedes identificar toda una zona que está involucrada con esta infestación de parásitos y que no solo estás hablando de un niño, remarco, puede ser toda su familia o, ¿por qué no?, puede ser toda una comunidad la que se dedica al criadero de cerdos o en su defecto toda una comunidad que vive sin agua potable o saneamiento. Entonces ya no será solo el buscar el bienestar de este niño, que está bastante lejos de nuestros servicios de salud. Nosotros no le vamos a poder dar agua, nosotros no vamos a poder dar una red potable de agua. Probablemente no, porque no nos corresponde y de eso ya lo hemos hablado muchísimas veces durante todo el ciclo. Pero lo que sí nos tocará hacer es prepararnos para que nuestro sistema de salud sea oportuno y de calidad al brindar sus servicios y al tratar de mejorar la salud de este niño o de una comunidad entera. Entonces la pregunta será, ¿dónde empieza realmente la enfermedad?
¿En el parásito, en el niño, en el cerdo, en el agua, en la carne? ¿Dónde comienza? ¿En el cuerpo del paciente o es que estamos hablando de algo mucho más grande, mucho más amplio? Y es que la enfermedad, doctores, no nace en el consultorio, como este ejemplo hay muchos, y esta enfermedad en realidad nace en el territorio. Y a eso se refiere One Health. Dice, One Health o Una Sola Salud es un enfoque colaborativo, multisectorial y transdisciplinario que reconoce que la salud humana, la salud animal y la salud ambiental están profundamente interconectadas. Y eso es la otra forma de cómo entender la medicina. Y ustedes dirán, pero nosotros no somos veterinarios, pero nosotros no somos ambientalistas. Efectivamente, no se trata de ser veterinario o de ser ambientalistas. Se trata de que debemos de reconocer que la salud humana debe tener un enfoque de trabajo en equipo y no solo con la enfermera, con la obstetra, con la técnica, sino ya estamos hablando incluso con profesiones como los veterinarios, por ejemplo, o por qué no, con aquellos ingenieros ambientales. Y se amplía la mirada y lo vamos a ver en las siguientes diapositivas, de cómo esta mirada tan amplia nos prácticamente nos empuja y nos dice algo más tenemos que hacer. O sea, sí, bacán, hagamos que nuestros servicios tengan implementado la APS, hagamos que sus atributos se hagan realidad, pero desde una mirada de una sola salud, también nuestras estrategias tienen que ir de la mano con la salud animal y la salud ambiental. Yo les comentaba que nuestros servicios de salud generan huella de carbono. Es decir, nosotros que ganamos salud, resulta que también generamos huella de carbono. Ya hay estudios que nos dicen que nuestros establecimientos de cualquier nivel de atención en su desarrollo del día a día genera huella de carbono. Entonces, nosotros que deberíamos y que tanto hablamos de la prosalud, y que saluden todas las políticas y de que todas las políticas de todos los sectores y gobiernos tienen que ser pro salud. Bueno, pues resulta que nosotros en nuestra operación de servicios generamos huella de carbono. Entonces, algo tenemos que hacer. ¿Puede haber un paciente sano en un entorno enfermo? Esta foto no es IA, esta foto es de Google, pero es verídica. No existe salud individual, doctores, si no existe salud colectiva. ¿Qué podemos pensar de esta foto, doctores? A veces nos toca paraderos así, ¿no? Resulta que en la esquina donde está todo este basural está el paradero de tu carro y ahí te hace bajar el señor del micro, el conductor. Y tienes que esquivar los perros callejeros porque esto llama a perros callejeros. Es más, en la foto hay una. Llama a moscas, llama a roedores. Y como usted puede ver, ese señor no está ahí tomando sol, ni tampoco baños de gasolina en combustión. Ese señor está reciclando, es decir, está abriendo las bolsas para poder obtener probablemente algo que es plástico o algo que pueda reciclar en aras de venderlo y con eso hasta podría ser su ingreso del día. Entonces, estamos expuestos a estos riesgos y no podemos pensar entonces que todo lo que está ahí contamina a toda la comunidad. Por ejemplo, cuando uno tiene niños en casa, ¿qué te dicen? No entres con los zapatos, porque los zapatos transportan parásitos, bacterias, virus, porque puedes pisar heces de los pájaros, de los perros. ¿Qué te dicen cuando tienes niños en casa? No te metes con la ropa de la calle a la cama, porque tu ropa también transporta todos estos gérmenes. Entonces, ¿te imaginas si para ir a tu trabajo o para ir a la universidad tienes que pasar por estas calles? Entonces, de ahí no entiendes, ¿no? ¿De dónde, cómo me infecté, cómo me enfermé? ¿Por qué hay tanta anemia? ¿Por qué hay tantas enfermedades? Y no solo hablando de enfermedades físicas, sino también mentales, ¿no? Esto genera ruido visual.
combustión, cosas apiladas, y no cualquier cosa, sino residuos olorosos, ¿no? Que en sol generan un olor hediondo. Pero tenemos distritos que viven con esa realidad, doctor. Entonces la pregunta es, ¿dónde está su municipio? Y cuando tú vas, ya hemos hablado de esto antes, terminan priorizando quizás otras cosas, o quizás te dicen que el service que recoge los residuos sólidos está de huelga porque no hay presupuesto para pagarle. En fin, pretextos muchos, pero la salud y la vida no para y nos toca convivir con esto. Entonces, el 60% de las enfermedades infecciosas humanas son de origen animal, doctores. El 75% de las enfermedades emergentes vienen de animales. COVID-19 evidenció las fallas de un enfoque fragmentado, en donde pensamos que la salud de nuestros animales no tiene ni guarda ningún tipo de relación con nuestra salud. Entonces la pregunta es, ¿qué estamos haciendo mal como humanidad? Pues varias cosas. Deforestación y pérdida de biodiversidad, urbanización desordenada. Si no, ¿cómo vemos ahorita nuestros cerros? Ya no tenemos cerros, ¿no? Y yo recuerdo que les decía en la clase, y me olvidé de pegar la foto, cuando llevaba el ciclo verano, lo llevábamos en la facultad, y no había que pensar en un distrito lejano, ¿no? Bastaba con mirar a través de la ventana del aula. Esa vista es cruzando evitamiento, ¿no? Y cruzando evitamiento hay cerros, y hay cerros poblados. Y recuerdo que le tomé foto a los chicos y ahí salen mis alumnos. Los voy a borrar. Les voy a traer la foto a la presentación. Porque no hay que ir tan lejos para darnos cuenta que la realidad es distinta tan solo cruzando la vía de evitamiento. Sí, doctor, es distinta. A la altura de Chacaría, tú cruzas evitamiento y hasta el polo, está la UPC, está urbanizado. A la altura de la Riche, tú cruzas evitamiento y hay cerros con urbanización desordenada. Ganadería intensiva, cambio climático, minería informal, del que tanto se habla y del que tanto daño nos hace. Por ejemplo, algunas enfermedades zoonóticas como la rabia, la leptospirosis, la brucelosis, incluso la influencia aviar que viene del pollo y que en algún momento brotó. El médico en estos casos no va a poder actuar solo, necesita veterinarios, presencia en los municipios y participación de la comunidad. Y las enfermedades metaxénicas, por ejemplo el dengue o enfermedades vectoriales, ¿qué nos empuja a estos problemas? El cambio climático, aguas estancadas, más pobreza, más calor, brotes, no hay más que pensar, esa es la fórmula. Entonces, ¿por dónde arrancamos? ¿Nosotros como salud algo podemos hacer por el agua estancada? No. Pero ellos seguirán teniendo sus estanques de agua porque no tienen agua de red pública. Contra la pobreza, ¿qué puede hacer salud? Nada. Y contra el calor, más allá de educar cómo cuidarnos de la radiación ultravioleta y utilizar bloqueador, pero el calor seguirá. Entonces, como ustedes pueden ver, nosotros estamos viendo la puntita del iceberg, el dengue. Pero detrás del dengue hay agua estancada, hay pobreza, hay calor, hay cambio climático. Y eso nos favorece la presencia de más mosquitos. La pregunta será, ¿la próxima pandemia se estará gestando en estos momentos? Nosotros no tenemos pandemia, tenemos endemia, nosotros vivimos con dengue. El dengue nos acecha todos los días. No hay que ir tan lejos. Yo maté un Anopheles, un mosquito del dengue, un zancudo que transmite dengue, que tiene la capacidad de transmitir dengue acá en San Borja. Y en 2 oportunidades en San Borja, a mí me ha picado el mosquito que puede transmitir el dengue.
porque lo maté y lo vi. Entonces, no hay que irnos muy lejos, doctores. Algo está pasando. ¿San Borja podría tener ese riesgo? Por supuesto que sí. San Borja tiene muchísimas áreas verdes. Entonces le tocará tener cuidado de que en estos grandes parques verdes, porque sí son verdes, no son tierrales abandonados, llenos de basura, son verdes. Tendrá que tener cuidado entonces de la presencia de roedores, de insectos o, por qué no, de aguas estancadas que pueden fomentar la presencia de huevos de estos zancudos. Y algo que incluso a mí me llamó la atención es la relación que existe entre la reacción adversa de medicamentos y el enfoque de una sola salud. Esta resistencia a los antimicrobianos está intrínsecamente relacionada con una amenaza que trasciende la salud humana. Es decir, la resistencia a los antimicrobianos no se limita a solo hospitales. Los microorganismos resistentes circulan entre personas, animales domésticos y de producción y el entorno, agua, suelo y aire. El uso de antimicrobianos en muchas oportunidades son de uso excesivo o indebido en la producción agraria y en la producción ganadera y acuícola. Eso genera bacterias resistentes que pueden transmitirse a los humanos a través del consumo de alimentos o contactos directos. Entonces, ¿de qué estamos hablando, doctores? Ya no solo estamos hablando de que si inicias un tratamiento antibiótico tienes que acabar el tratamiento para disminuir tu riesgo de resistencia a los antimicrobianos. Ahora estamos hablando que incluso este uso excesivo en la producción ganadera y acuícola puede generar bacterias resistentes que se transmiten a nosotros por consumo de alimentos o contactos directos. Increíble, ¿no? La verdad que cuando yo lo leía decía, oye, entonces ya no solo significa que si tomo 1 o 2 dosis de antibióticos y luego lo dejo porque ya me sentí mejor, o sea, no es porque el antibiótico haya sido muy bueno y por eso te frenó la infección. No, lo que significa es que tu infección fue viral y los virus son autolimitados y se mueren solos. Lo único que generaste es tomar un medicamento que no valía la pena porque no está indicado, pero te automedicaste y sí estás generando más riesgo a resistencia a los antimicrobianos. No fue que preveniste, fue simplemente que el virus se murió. Y ustedes saben que los antimicrobianos no incluye virus, solo bacterias. Pero llama la atención que este uso indiscriminado en el ganado sí puede transmitir en nosotros esa resistencia a los antimicrobianos. Y eso es algo que te hace pensar, porque uno consume carne no en aras de consumir bacterias con resistencia a los antimicrobianos, ¿no? Uno consume carne porque está comiendo carne, ¿no? Y la contaminación ambiental, que es la eliminación inadecuada de residuos farmacéuticos y el escurrimiento agrícola que transporta antibióticos al medio ambiente, fomentando la resistencia en ecosistemas naturales. Exacto, doctores. Hace un tiempo atrás recuerdo que una noticia nos decía que los desechos hospitalarios los estaban eliminando a filo de río. Y entonces uno se pregunta, pero ¿cómo es posible? Si se supone que hay todo un marco normativo que te dice cómo desechar estos residuos, cómo segregar estos residuos. Y pues resultaba que habían contratado una empresa y la empresa simplemente dejaba los residuos donde mejor le pareciera y tú veías pues jeringas y residuos de gasas con sangre y todo lo que puede generar un hospital. Y tú lo veías, creo que estaba en la cuenca del río Rímac, me parece, o de un río que está saliendo de Lima, que en estos momentos no recuerdo su nombre, pero resultaba Chillón, el río Chillón.
pero resultaba que ahí terminaban los residuos hospitalarios. Increíble, ¿no? Entonces, el primer nivel de atención es el corazón de One Health. ¿Por qué? Porque hemos dicho desde el primer día de clases que el primer nivel de atención es altamente especializado en trabajar en familia y trabajar en comunidad. Por lo tanto, conoce el territorio, conoce las familias y puede detectar los riesgos antes de la enfermedad. Tenemos familia con niños, perros sin vacunar, agua contaminada, gallinas dentro de la vivienda. ¿Tienes un caso así? Tú ya sabes qué riesgos pueden haber. ¿Qué intervención podríamos hacer desde una mirada de One Health? Educación sanitaria en la comunidad, coordinar con el municipio, vacunación animal y ver estrategias para mejorar el medio ambiente. Entonces, el médico del primer nivel sí es un agente de cambio social, porque tiene una mirada muy amplia y esa es su diferencia. Esa es su diferencia. Ellos también son especializados. Y es por eso que yo insisto tanto en ustedes en la forma de comunicar, porque va a ser su primer arma, doctores, a donde vayan. Porque uno comunica no solo en el consultorio, también comunica en público abierto. Y esa va a ser su primera experiencia antes de tomar alguna especialidad puntual. Pero incluso con alguna especialidad puntual, yo les decía que tienen que tener herramientas de comunicación, sobre todo de comunicación asertiva. Qué importante es. Entonces, aquel médico cirujano que desarrolla actividades en el primer nivel de atención debe de pensar que no solo es un agente de cambio para la salud, sino desde una mirada de agente de cambio social. Y nos toca mirar más allá del síntoma. Doctores, cuando un niño nace, no elige el entorno en el que nace. A su derecha tiene al distrito de Belén, en la selva del país. Abajo es San Borja. Y arriba me parece que es Hacho por el RIMAC. Y son tres entornos totalmente distintos. Y cada uno de ellos con sus propios riesgos. El paciente entonces no elige su entorno. Pero sí hay que reconocer que muchas de las enfermedades son expresión de desigualdad. ¿No todos acaso merecemos áreas verdes con ciclovías bien marcaditas y limpiecitas? Sí, doctor. Todos nos los merecemos. Pero las condiciones en las que viven las personas de Belén, por ejemplo, o acá, sin irnos tan lejos, en Lima Metropolitana, Lima Centro, con Lima Norte. Esa es su realidad. Y ustedes pueden observar, ya no son casas de chocita, ni de madera, ni de triple. Son tremendos edificios y colegios de 3, 4 pisos. En zonas vulnerables, porque esa tierra, ese terreno no tiene zona rocosa, es zona de arenas con fango, es decir, altamente vulnerable a los movimientos sísmicos. Y tremendas casas que puedes observar, todas las construcciones pesan. Sí, doctores, y para llegar allá no hay moto, hay escaleras. Adulto mayor que dejas arriba, adulto mayor que no lo baja nadie. ¿Qué se espera entonces de ustedes, doctores? Como futuros médicos, esperamos pensar en sistemas, no solo en los órganos, no solo en el corazón si soy cardiólogo, en el cerebro si soy neurólogo, sino sistemas. Y es que el humano es sistema. ¿Qué esperamos? Trabajar con otros representantes de sectores desde una mirada transdisciplinaria. ¿Qué esperamos? Defender la prevención y la promoción de la salud. Sí, tenemos que saber recuperar,
tenemos que saber rehabilitar, tenemos que saber paliar. Sí, eso es default, doctores. Ustedes tienen que salir sabiendo manejar anemia, sabiendo manejar hipertensión, sabiendo manejar diabetes. Eso les toca, doctores. Pero lo que también tienen que saber manejar es las actividades de prevención y de promoción basados en la evidencia. Sí, doctores, eso también se maneja basado en la evidencia. Eso no solo es salir a hablar sobre el platito saludable de la alimentación complementaria. Debemos además de escuchar a la comunidad y para eso ustedes ya tienen la herramienta POC. Y debemos, y lo hemos dicho desde la mirada individual, que la mejor estrategia para trabajar con enfermedades crónicas o incluso con enfermedades agudas o incluso para tu consulta ambulatoria, cuando sea posible, aliarse con la familia. Entonces, sanar personas sin sanar al entorno es solo postergar la enfermedad, doctores. No vamos a poder solucionarlo todo, correcto. No vamos a poder solucionarlo todo, pero sí podemos educar para que cada familia sea autorresponsable de la salud de sus miembros. Y al lograrlo, ya estamos generando un cambio social. Entonces, la pregunta es, ¿qué tipo de médico quiere ser? ¿El que solo trata o el que solo transforma? Entonces, ¿qué tipo de médico quieren ser, chicos? ¿Qué piensas, Cayetano? ¿Qué tal, doctora? Buenas. Te extrañamos la semana pasada, Cayetano. Igual. ¿Qué tipo de médico quieres ser, Cayetano? ¿El que solo trata o el que transforma? Es que el tema de solo tratar, como usted mencionó, solamente limitarse a lo de, solamente al paciente, y eso solamente postergaría el hecho de que vuelva a consulta porque su entorno sigue enfermo, ¿no? Mencionó que no puede haber una persona sana en un entorno enfermo, porque igual se volvería a enfermar así consecutivamente, seguiría llegando, seguiría habiendo un malestar en el paciente. Entonces yo preferiría ser el que transforma. Te veo transformando, Cayetano. Gali, ¿qué piensas? eh, al paciente, ¿para qué solamente se le va a tratar si él al vivir en un entorno que está dañándolo, sería, digamos que, dar el mismo resultado, sería por las puras? Entonces sería aconsejar al paciente, tratar de convencerlo de que, digamos que viva en un lugar donde, o sea, se vea, digamos que, a futuro, sano, saludable y feliz, más que todo. Ay, me encantó. Julio César, ¿qué opinas? Doctora, bueno, por mi parte, con todo lo que hemos visto en el curso, me gustaría tener tipo un enfoque no tanto en cómo llegan los pacientes al consultorio, sino como un enfoque de manera más integral, ¿no? Debiendo entender de que el médico no se puede limitar a una mirada tradicional. Por ejemplo, como usted menciona, ¿no? Si un niño llega a la consulta con convulsiones, anemia debido a una neurocistercosis, como usted mencionó, el tratamiento pues antiparasitario es solamente algo temporal, ¿no? Si el paciente pues regresa a su vivienda donde se crían estos cerdos, como usted mencionó, sin algún control veterinario, sin agua potable, y los animales pues que van conviviendo, ¿no? Con este niño, pues obviamente es solamente una solución temporal, ¿no? Entonces acá lo que se busca es más que nada algo más integral, ¿no? Velar, ¿no? También por la salud territorial, ¿no? Más que nada es eso, ver por una gestión más transsectorial, más multidisciplinario, ¿no? En ayuda, ¿no? Con otros, por ejemplo,
con ayuda municipal, ¿no? Para poder limpiar, ¿no? O buscar soluciones más integrales para la población, ¿no? Es lo que se busca. Ok. Valentina, ¿qué opinas? Ay, buenas tardes, profesor. Este, bueno, yo quiero ser el tipo de médico que transforma porque muchas enfermedades se dan más que todo por la desigualdad y porque viven en un ambiente contaminado. Entonces, como usted menciona, un médico es el agente de cambio social. Entonces, por ello, un médico debe entender y primero curar el entorno para poder recién curar a las personas. Samantha. Samantha Buleje. Ok. Melanie. Buenas tardes, doctora. Hola, Melanie. Bueno, yo opinaba que hay que ser, bueno, médicos que transforman, dado el hecho de que, claro, o sea, tenemos que tener una visión tanto del paciente, pero de cómo es que vive en su hogar, ¿no? Por ejemplo, muchas veces en parasitología, más que todo, hemos visto enfermedades que, más que todo, están relacionadas a cómo vivimos, sino el agua estancada, a los baldes, si tenemos mascotas o no, entonces, o a lo que consumimos, ¿no? Pero cuando vamos a la clínica, pues solo nos dan nuestro tratamiento y sin investigar, pues, qué lo causó, ¿no? Creo que es muy importante que cuando tratemos tengamos en cuenta todo eso, ¿no? Para poder tener, digamos, comunicación, digamos, con algún veterinario o los áreas más que todo, de servicios para desinfectar todo el área, ¿no? Fumigar, etcétera. Lucero Málaga. Carla Basalar. Sí, doctora. Hola, Carla. Yo también considero que es muy importante que para los pacientes no solamente ver su salud, porque a veces no nos damos cuenta que donde viven, su entorno, como que están corriendo mucho riesgo para su salud. Entonces, pues hay que también ver cómo están esos riesgos y ayudarlo, aconsejarle para que no solamente enfocarnos en su salud. Es cierto. Es cierto, doctores. A veces nos sesgamos y nos decimos, pero la consulta no nos alcanza. Es cierto, a veces la consulta te da solo tiempo para la esfera biológica, pero hay otras formas de llegar. Siempre hay otras formas. Micaela, ¿qué piensas? Micaela. Doctora, buenas tardes. Hola, Micaela. ¿Qué piensas? ¿Médico que solo trata o médico que transforma? Micaela. Sí, doctora, disculpe, un médico que transforma. ¿Por? Ok, doctores. Y bueno, esa era la lógica que quería compartir con ustedes el día de hoy. Que me hubiera encantado, sinceramente, que sea de manera presencial, porque ya cierra, ya cierra una idea, ¿no? Ya cierra un ciclo, ya cierra una mirada de todo lo que hemos venido desarrollando, ¿no? Y de las cosas que además me ha encantado compartir con ustedes en este espacio del ciclo. No vamos a tener otra oportunidad para compartir, pero es importante reconocer que todos hemos aprendido en el camino y lo que nos queda ahora es todo lo que continúa del pregrado,
pero no olvidar que atención primaria de salud será una estrategia que les va a ayudar a ustedes a generar su propia marca de vida. Ya lo habíamos conversado. No es que sea malo aquel médico que sea biologista, no es que sea malo que manejen las últimas guías de práctica clínica y las últimas evaluaciones de tecnología sanitaria. No, no es malo, doctores. El sistema necesita profesionales así, con una mirada muy, pero muy especializada. El sistema lo necesita. Pero debemos de recordar que por más especializados que seamos, estamos tratando a una persona. Y esa persona tiene una familia y esa persona viene de un entorno. Y tal y como lo hemos dicho en múltiples ocasiones, no vamos a poder buscar bienestar si tan solo miramos la esfera biológica. Muy bien, doctores, eso es lo que yo quería compartir con ustedes el día de hoy. Mi profundo pesar porque haya sido de manera virtual, me hubiera encantado abrazarlos, verlos y compartir con ustedes un espacio adicional para que sepan que aquí tienen a una amiga y colega. Y pues vamos a abrir, dejar de compartir. Y solo